Pues decir que me incorporo, como te decía, en ese entonces estaba la compañera Clara, yo ya estaba de secretaria dentro de la Federación Insular, la Federación Garajonay, y fue de cuando padres se y alumnos. contactar con Marino Alduán para ver la manera que esa semillita que había puesto Paco Afonso se le podía dar salida, porque siempre, en cierto modo, el funcionamiento de la consejería está encorsetado solo para el docente y no tenía cabida otro tipo de actividad. Vale, se fue poco a poco viendo la viabilidad. Los compañeros, pues como decía Clara, su marido Domingo, ya se tuvieron que ir a Tenerife, y bueno, pues es en el año 97 cuando a nivel insular pues se decide que yo asuma esa presidencia. Esto lo digo porque en realidad es con la papeleta que me encuentro, con el trabajo que me encuentro, el cual yo no dudé en ningún momento asumir con bastante compromiso para llevarlo a cabo. Esto consistía en que las asociaciones de familias, al tener una subvención de promoción educativa de la Consejería de Educación, pues se pudiese tener otro paralelo para lo que era la enseñanza del silbo. En principio tengo que decir que esto era una actividad extraescolar que se daba en los huecos de la jornada de mañana, el comedor, y la jornada de tarde, porque todavía no estaba en Canarias implantada lo que es la jornada continua. Esto supuso que fue una responsabilidad en absoluto de la organización de familias en aquel momento, de la cual pues yo tenía la presidencia. Fue un trabajo bonito, un trabajo incipiente, pero creo que hay que recalcarlo, porque fruto de esto es de donde surge la proposición no de ley en el Parlamento de Canarias. Mira, Adelma, sí, solo por matizar una cosita, porque la gente no lo sabe, Paco Afonso va a estar aquí también en una entrevista, era inspector, por eso tú has dicho nombrar las personas, pero las instituciones, la inspección educativa, los maestros, tenemos una vivencia, la que tenemos de la inspección y mucho más en aquellos años. Entonces, que un inspector de educación no gomero asuma la redacción de un proyecto ante la consejería para que lo que eran unas prácticas irregulares, ajenas al sistema, empiecen a sistematizarse, por eso lo vamos a llamar a Paco, para que un día nos cuente su vivencia de aquello. Solo estaba puntualizando eso para que si no la gente se le escapa ese matiz. Y ahora una pregunta importante. En aquellas fechas, yo hace muy poquito hablaba con Angelina, la mujer de Lino, y le hacíamos la entrevista. No todo el mundo, ni todos los padres y madres estaban convencidos de que merecía la pena quitar un ratito de escuela para enseñar a silbar. Había gente que le parecía muy bien, pero, digamos, yo te pregunto a ti, ¿qué nivel de aceptación o de resistencia o de un poco de decir, oye, esto que viene ahora, ¿tú qué detectaste tú? A ver, evidentemente tú y la federación fue apoyo, eso es absolutamente sin duda ninguna, pero en el tejido social, en los padres, en las madres, ¿qué detectaste tú? Vamos a ver, es que aquí hay dos posicionamientos, es decir, en un principio, cuando era una actividad extraescolar, solamente tenían acceso el alumnado que se quedaba en el comedor, porque estamos hablando de que no era jornada continua y era una actividad voluntaria en el huequito del comedor que se ofrecía como un taller más. Donde prácticamente el hecho de estar en el centro, porque eran comensales del comedor, pues se asistía. Ahí hubo una buena acogida. También es verdad que no todo el alumnado que se quedaba a comer iba al taller de silbo, pero fue bastante interesante los resultados, que por eso por lo que ahí se vio, donde el camino había que continuarlo por ahí. Bien, estuvimos un par de años
donde comenzó siendo actividad extraescolar, y eso pasa, como tú decías, y además la persona que más fresco tiene el proceso, las fechas y demás, pues evidentemente es el de contenidos canarios, y como tú siendo secretario de todas las comisiones. Cuando una vez que se inicia todo el proceso para la instalación en los centros escolares con la comisión, incluso ahí continúa siendo el canal para impartir el silbo en la escuela la propia federación a través de un proyecto. Éramos los encargados de pagar a los monitores. Y aquí es donde viene la segunda parte de lo que me pregunta. Claro que no toda la familia apostaban porque era interesante que se pudiese reducir en el aula un 15 minutos de matemática y de lengua para que se introdujera el silbo. Hubo que ir poco a poco demostrando, convenciendo a la familia y a la sociedad gomera de la importancia que esto tenía, donde en muchos de los casos la acogida era más receptiva por no gomeros que por los propios gomeros, donde tenemos el resultado hoy pues de alemanes, de franceses, de ingleses, de alumnado de otras islas, que también al su escolarización se le la gomera. Es un potencial de silbadores que tenemos por ahí. Era una actividad donde prácticamente se llevaba el peso desde la familia. Y eso es muy importante que se sepa. Y donde en este caso la federación, como en cierto modo siendo autónoma, en muchos momentos en que esto se paralizaba a nivel de consejería, porque no nos olvidemos que cada vez que gobernaba otro equipo de gobierno siempre había que volver a vender el proyecto. Tenemos ese mal, nunca hay una continuidad, es un volver a empezar, porque se lo tiene que volver a vender, se lo tiene que explicar. Y costó un par de años en que esto se formalizara, y de ahí a que toda esta labor por las propias familias. Mira, claro, tú igual este tema, te pregunto a ver qué conocimiento tienes de él. Desde que ustedes entraron, desde que la Federación de Padres empezó a recibir el dinero con el que pagar a los monitores, se acabaron los problemas, pero es que hubo un curso escolar en el que Lino y Isidro estuvieron recorriendo la isla, trabajando prácticamente 6-7 meses sin cobrar, ya no te digo el salario, es que ni la gasolina, es decir, había un problema que era, la consejería decía, los gestores económicos no me permiten gastar dinero en algo que no existe, no tengo forma de pagar, ¿no? Entonces eso era, había la voluntad de hacerlo. Vamos a entrevistar a Marino mañana para que él nos cuente estos detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo la aparición de ustedes ya no es solamente un tema administrativo que se soluciona, pero ya es un tema de gestión y de implicación y de, tú lo has explicado, de las pequeñas dificultades que se pudieran presentar, empezar a torearlas demostrando es posible y es hermoso y es beneficioso y es posible y es beneficioso. De manera que si alguien tuvo en algún momento alguna duda, que es comprensible, se fueron disolviendo las dudas con una acción coherente en la que ustedes, la verdad, tuvieron un papel. Yo ahora no me acuerdo, pero sé que hubo momentos de atasco en los cuales ser miembro del programa Contenidos Canarios no solo no nos daba poder, no había nada que podíamos hacer, y sin embargo, si la federación se plantaba, entonces se rompía el atasco. ¿Tienes el recuerdo de alguno de estos momentos? Sí, en un principio también recordar que era tanto lo que teníamos que demostrar para continuar para adelante, que tú lo recuerdas perfectamente, todos los encuentros insulares que celebrábamos para reunir a todo el alumnado, siempre lo organizaba la federación.
Las salidas que tenía el alumnado fuera siempre también eran desde la federación. Yo acompañé en multitud de ocasiones a Eugenio y a Monitores de Silbo, que desde aquí también quiero mandarle un saludo a mi amigo Eugenio y agradecerle todo su trabajo, para acompañar a las niñas cuando se salía afuera. Ha sido mucho el trabajo que se ha elaborado para llegar a esto. Sí, hubo un año, mucho tiempo de atasco, por lo que te decía, lamentablemente, de que no solo bastaba un punto de partida con un gobierno determinado dentro de la consejería, sino que teníamos que estar reinventándonos cada vez que habían elecciones y que se llegaba, porque esto no terminaba de cuajar. Y recuerdo que ya nos habíamos reunido, la comisión, que si me queda alguien tú recordarás, pero sobre todo desde aquí mi agradecimiento sincero para Marcial, para don Ramón Trujillo, donde su sencillez todavía lo hace más grande, una persona que nunca ha dudado de compartir su sabiduría, de estar al servicio de todo lo que fuera necesario. Y sobre todo hay un detalle, y no quiero que se me pase por alto, y es hacia ti, hacia tu persona, porque desde el primer momento tuviste la visión del trabajo de esta federación, del peso de la sociedad gomera para salir adelante. Por eso te lo quiero agradecer hoy en el programa que estás haciendo para todas las personas que nos están viendo. Gracias, y gracias porque un vasco en contenidos canarios ha hecho mucho. Así que gracias por tu sensibilidad y por creer en la sociedad gomera y en este caso casi en el trabajo en mi persona. Así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues nada, pues gracias a ti. Sí, recuerdo que a mí ya me estaba un poco esto saliendo de madre, y me llegó llegué incluso a sentir vergüenza ajena, como solemos decir en mi tierra, sobre todo hacia estas personas, ¿no? Hacia Marcial, hacia don Ramón, hacia, no recuerdo el otro compañero de la universidad. Ubaldo Padrón, Amador Guarro. Y Amador Guarro, cuando hay un parón porque hubo un cambio de gobierno. Y yo recuerdo que me vi tan hartita ya, un poco en plan coloquial, permítanmelo, que recuerdo que estaba en aquel momento de consejera Milagro Luis Brito, y en una de las reuniones últimas que tuvimos en La Gomera, en la que no salíamos de nuestro asombro, de ese atasco, el que no entendíamos el por qué, yo redacto una nota dirigiéndome a ella. Y es una nota que está firmada por don Ramón Trujillo, por Marcial Morera y por la Federación Garajonay, en este caso por mí. Se la hice llegar personalmente, yo no pude estar en Las Palmas reunida ahí, pero se la hice llegar con uno de los compañeros, y puedo decir que desde que ella tuvo en sus manos esa nota, la respuesta fue inminente. Porque esa misma noche llamó a don Ramón por teléfono, y donde incluso desconocía que ese parón estaba existiendo. Esto nos hace pensar cómo muchas veces los eslabones funcionan, y no funcionan dependiendo de la sensibilidad de quien los lleve a cabo. Porque también tengo que decir que en muchos momentos cercanos, asesores a las direcciones generales como era Ordenación e Innovación y Promoción Educativa, no creían y siguen sin creer en el proyecto. Y esto lo digo exactamente porque es así como ha sucedido. Y hoy el trabajo de muchas personas está dando resultados, está viendo hacia dónde hemos llegado. Y esto ha sucedido a lo largo del proceso.
Por eso personas como tú, que desde un primer momento han estado ahí, han sido crucial. Y esto lo digo porque fue a partir de ahí donde ya se quitó el freno de mano y siguió caminando el Silbo hacia patrimonio de la humanidad después de ese desatasco que hubo. Hay varios, algún día hay varios atascos, incluso hubo una paralización durante 2 años de las actividades, incluso de las extraescolares, pero esos momentos oscuros que los estudien otros. Vamos a los brillantes. Tú has estado hablando de la comisión. Yo solo voy a decir una cosa, porque tú y yo sabemos de qué hablamos, pero la gente no. Vale. Voy a decir una cosa. Cuando Pedro Medina, que también está pendiente, dado que fue él el que redactó la proposición de ley para incorporar al Silbo Gomero, y le voy a hacer una entrevista aquí, cuando él hizo la proposición, recuerdo que había un antiguo consejero del PSOE, Denis, que recuerdo que tenía sus temores y sus dudas, y él decía, y lo incorporaron. O sea, Pedro fue un artista porque incorporó cualquier enmienda a su propuesta, de modo que fue aprobada por unanimidad. Y había una cosa muy interesante, que aquel hombre, que había sido consejero, no me acuerdo el nombre, jolín, pero era el apellido Denis, decía, vale, el Silbo Gomero entrará en el currículo, vale, pero eso no lo va a decidir ni el consejero ni el amigo del consejero. Eso tendrá que crearse una comisión técnica de sabios, comisión técnica abierta, científica y participativa, que la que diga cuánto silbo y de qué modo y en qué manera. Yo me acuerdo que cuando lo escuché, dije, si acaso cree usted que está poniendo una objeción, creo que usted está poniendo el mejor cimiento para la garantía del éxito. Entonces, por ejemplo, Amador